Los periodistas. Maestro don José Ojeda, mucho gusto saludarle. ¿Qué tal, Jesús Manuel? 2 veces en una semana es un privilegio. Y luego trae usted aquí al personaje. Al personaje no solo de moda de España, sino al personaje también de moda ahora en Puebla y en México. Juan Carlos Monedero, muchas gracias. Un placer estar aquí. La verdad es que cuando me dijo Pepe que estabas por acá y le dije, vamos a grabar, lo entrevistamos, esto me dijo, tiene media hora, dije, pues hay que aprovecharla, ¿no? Entonces lo que podamos sacarte, te lo vamos a intentar sacar. Nunca será comparable a lo que sacaron los españoles de aquí en las minas. Oye, eso se lo escuché un día a un personaje que no te va a gustar en absoluto, Tico Medina. Es un personaje que no viene al caso, pero se lo escuché una vez en un programa de radio, una entrevista donde decía, es que ¿por qué nos quejamos de los inmigrantes si nosotros fuimos a invadirlos, refiriéndose a México y a Centroamérica? Claro. Y bueno, finalmente no andaba tan lejano de la idea. Las ideologías del 20, socialismo, la socialdemocracia, el comunismo, el neoliberalismo, etcétera, ¿qué vigencia tienen hoy ante un escenario como el que estamos viviendo, donde los marginales emergen, donde el Brexit triunfa, donde Le Pen se entrevista con Putin, donde Putin le tiende la mano a los alemanes, donde Merkel le tiende la mano a Trump y se la rechaza, donde Trump quiere levantar un muro, donde el Papa dice que hay que hacer puentes? Las ideologías del siglo pasado, Juan Carlos Monedero, ¿qué tan vigentes están? Pues es cierto aquello de que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. El siglo XX fue un siglo corto, como expresaba Hobsbawm, empieza en 1917 y termina en 1991 con la caída de la URSS. Y esa caída de la URSS desbarata todo. Creo que se junta algo que es una corriente de fondo que no se ve, pero que creo que está ahí arrastrando, ¿no?, todos los sedimentos, y es un sistema, el capitalismo, que como todos los sistemas nace, tiene su periodo de auge y su decadencia. Nació en el siglo XVI, ha tenido 4 siglos de auge y lleva 100 años cayendo, con crisis cada vez más duras y con salidas de las crisis que agotan más las posibilidades que quedan pendientes para la próxima. La crisis del 73 se solventó con la explotación de la naturaleza, que ya no se deja, el medio planeta Tierra devastado, se solventó con los países del sur, no se deja sacar más recursos, a no ser que se los saques por la fuerza, y por eso también el auge de las guerras y el auge también de las migraciones, vinculadas, ¿no?, a esa necesidad extrema de seguir haciendo lo que antes se hacía de una manera pacífica y ahora ya es imposible, y también exportando a las generaciones futuras a través de la deuda, cosa que tampoco se puede hacer porque ya hay más dinero que riqueza, y entonces todos los que trabajan en estos ámbitos saben que es un fraude. Entonces estamos en un periodo de ajustes y desajustes, donde el desarrollo tecnológico ha invalidado las viejas respuestas. La robotización de la economía, algo que ha ocurrido delante de nuestras narices de una manera vertiginosa. Me gusta mucho esa referencia de un periodista que le está contando a su hija el cuento de Hansel y Gretel y cómo fueron desobedientes y dejaron la casa y fueron al bosque a buscar la casita de chocolate por dejar unas miguitas, y cuando ya caía la noche quisieron regresar, buscaron las miguitas de pan, pero se las habían comido los pájaros. Y mitad de la noche tenebrosa, el padre un poco haciendo énfasis en los problemas de la desobediencia, y la niña le dice, ¿y por qué no llamaron a sus papás por el celular? Creo que el desarrollo tecnológico ha trastocado, ¿no?, buena parte de unas ideologías, tanto la derecha o la izquierda, que se articulaban sobre qué pasaba con el mundo del trabajo. Y eso ha terminado. El desarrollo tecnológico también nos pone otro desafío para el cual todavía no tenemos respuesta, que es, por un lado, el envejecimiento de la población del mundo occidental, y por otro lado, la sobrepoblación en otras partes del mundo. Lo que dices es un poquito recordar el Capital de Marx. De alguna manera sí, porque Marx tiene la fortuna de ver el capitalismo cuando no tiene tantos velos. Y, por ejemplo, se le ocurren cosas como que
el desarrollo no tecnológico va a acabar con las murallas chinas y va de alguna manera a conquistar el mundo. Y él se da cuenta porque se pone el servicio de alumbrado eléctrico en las calles de Londres. Lo que pasa es que en aquel momento... El gran fenómeno de... Claro, ese tipo de cosas cuando las ves, yo le digo a mis alumnos, ¿quién entiende mejor un celular, vosotros o vuestros abuelos? Sí, Ellos dicen, nosotros. Yo digo, no, entendéis mejor manejarlo, pero vosotros no sabéis cómo era el mundo antes de los celulares. Y vuestro abuelo, que es torpe manejando el celular, en cambio sabe, ¿no? De alguna manera entender cuál es el papel que está desempeñando. Y eso incide en la política, evidentemente, en las tendencias políticas o en la macropolítica. Claro, sobre todo porque cuando un mundo desaparece, nos encontramos otra vez como en los años 30 con una frase muy inteligente de Antonio Gramsci: los pensadores marxistas que permanecen son los heterodoxos. Decía Ludovico Silva. Prohibido prohibir, decía Gramsci, ¿no? Sí. Entre otras cosas, claro. Bueno. Los cuadernos de la cárcel. Sí. Y Ludovico Silva planteaba que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos, ¿no? Y Gramsci decía que en los tiempos de crisis, él escribía en el entorno de la crisis del 29, los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, y ahí surgen los monstruos. Y surgen los monstruos porque la gente siempre reacciona de una manera defensiva ante un mundo que se va. Que Dios ha muerto, pues monto una secta. Que mi nación queda al albur de la globalización, pues me hago nacionalista extremo. Y lo nuevo tampoco ha llegado. Y por tanto, si tú ya das por advenido ese mundo promisorio, pero que todavía no está aquí, también estás abrazando fantasmas, ¿no? Y entonces en ese momento surgen los monstruos. Y yo creo que son los monstruos que estamos viviendo ahora mismo que no tenemos la capacidad de verificarlos. Hay un problema que me atrevería a decir que es el que más me preocupa a mí, y es que el modelo neoliberal que fracasa hacia adelante es un modelo que está demostrando desde los años 70 que no tiene soluciones, pero en cambio siempre la medicina es más de lo mismo: más privatizaciones, más tratados de libre comercio, más facilidad para el despido, más precarización laboral bajo la promesa de que eso va a generar beneficios. Y no es real, ¿no? Al final, o sea, ese proyecto donde hay que generar la riqueza en las capas sociales más elevadas, porque como la lluvia va a caer gota a gota, claro, y se va a derramar sobre los pobres, los jodidos. Después repartimos, después hacemos la repartición. Sí, primero hay que generar la riqueza, luego la repartimos. Eso ha sido un gran fraude. Yo llevo 63 años esperando que se reparta. Fíjate que para Tú llevas todos, menos, pero... Para todos esos fraudes ha habido un premio Nobel, sí, que lo ha certificado. Abran las fronteras, que exportarán más, bajen los impuestos a los ricos, que habrá más inversión, bajen los salarios de los trabajadores, que habrá más empleo. Para todas estas pendejadas ha habido un premio Nobel, a veces dos, recibiendo ese honor para contarnos esa gran mentira. ¿Crees en la oligarquía mundial? Sí, existen, claro. ¿Crees en el Bilderberg? ¿Crees en estos grupos... Davos, las grandes decisiones, la macro decisión sobre el destino de las naciones? Me gustaba Oppenheimer cuando recibía a unos periodistas para hacer una entrevista en su casa, y al entrar había un ramo de muérdago bajo el dintel de la puerta, y los periodistas le dijeron: ¿usted no cree en esto? Y dijeron: no, yo no creo, pero funciona, ¿eh? Bueno, ya me has contestado. Yo no creo en las conspiraciones, pero están ahí. Funciona. Están ahí operando constantemente. Sí, mira, en la crisis del 73, con la subida de los precios del petróleo por la guerra del Yom Kippur, ahí lo que había de fondo era una caída de la productividad, porque ya no vendía solamente Estados Unidos, también estaba la Comunidad Económica Europea y estaba Japón. Y ahí ocurre una cosa muy importante, y es que David Rockefeller, que se acaba de morir con 101 años, hay algunos que anda que no duran, ¿no? Yo lo conocí. Bicho no me malo, de eso, pero bicho malo nunca muere. Pues este señor David Rockefeller, en el 73, era el dueño del Chase Manhattan Bank, se inventa la trilateral. Es decir, monta lo que él decía que tenía que ser un gobierno en la sombra. Rockefeller... Claro, estaban detrás de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años 70 el capitalismo de posguerra, que era nacional, ya no funciona, tiene que hacerse global. Y la pregunta es, ¿y quién gestiona? Porque el Estado gestiona un capitalismo que es nacional, donde el ahorro de un país se quedaba en el país. Pero ahora que se globalizan las finanzas, ¿quién gestiona eso? Y se inventa la trilateral. Y también desde el año 45... El mismo Pugwash, antecedente de Bilderberg, ¿no? Claro. En el año 45 ya se están reuniendo en Davos, ¿eh? Es decir, que digamos que el capital
ahí lo vio muy claro Marx, siempre ha sido global. Y por tanto, los miedos siempre son locales. Pero cuando vemos, y ahora le dejo a Pepe porque sé que tiene muchas preguntas el maestro Pepe Ojeda, pero cuando vemos esta circunstancia, siempre estamos pensando que hay, decía Adam Smith, la mano invisible, ¿no? Pero hay una mano invisible realmente que gobierna o que sugiere o que pone las normas. Algunos le llaman el Banco Mundial, otros el Fondo Monetario Internacional, otros la ONU, otros, como quieras llamarle. Pero cuando ves que suceden fenómenos como el de Podemos en España, que lo hemos seguido Pepe y yo en algunos programas, en algunos comentarios, porque es un fenómeno interesantísimo y los mexicanos siempre estamos pendientes, y Iberoamérica en términos globales, estamos pendientes del fenómeno político de España, siempre, porque pensamos que lo que pasa ahí puede pasar acá muy próximamente. Yo no pensé que se reeligiera Rajoy, sinceramente. Yo creo que tú tampoco. O no, bueno, por lo que leí de tus declaraciones, pero lo que pensábamos está, era que lo íbamos a sacar. Que lo iban a sacar. Y no, pero él sí que va a sacar un buen resultado. Y a nosotros nos pasa algo similar. Aquí quitamos al PRI, digo quitamos porque yo creo que muchos no votamos por Madrazo en aquel momento, ¿no? O sea, o por la Bastida, ¿no? 6 años antes. Pensábamos que con esto iba a cambiar y no fue así. Llegó Fox y sinceramente fue más de lo mismo. Y llegó Calderón y fue peor. Y ahora, pues bueno, ¿qué te cuento? O sea, el sistema, la forma de gobierno, de mandar, la complicidad y la corrupción que se da en la oligarquía mexicana es la que realmente gobierna. Alguien decía, más patria y menos partido. Ha llegado el final de los partidos, Juan Carlos Monedero. Sí, me haces preguntas que tienen como muchos ángulos. Por eso me cuesta trabajo. Soy así, yo. Me cuesta trabajo. Me pasa como con el peronismo, que como se mueve nunca aciertas al conejo. Los partidos, yo creo, como a los ateneos, a los periódicos y a las universidades. Son instancias del siglo XIX que se están quedando viejitas. Han tenido su apogeo en el 20, pero están claramente obsoletas. Y lo que ellos hacían, no hay todavía recambio, pero ya no lo hacen bien. Y hay mucha gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, que no les prestan audiencia, ¿no? Ni por asomo. Entonces, es verdad que eso nos reclama reinvenciones, pero no tenemos modelos. Y eso también, fíjate, genera mucha incertidumbre. Es decir, que sabemos que lo viejo no funciona, pero no sabemos cuál es la alternativa. Implica que tenemos que experimentar cosas. Por ejemplo, hay fórmulas de organización donde tú ya no lo solventas a través del Estado y de los partidos. Tienes que invitar a ámbitos locales, tienes que invitar a ONGs, igual tienes que invitar a ámbitos supranacionales, igual tienes que invitar también a ámbitos empresariales. Es decir, que eso que llamamos gobernanza es la asunción de que los partidos ya no agotan lo político. Pero claro, ¿cómo se articula eso? Está abierto, ¿no? No tenemos herramientas. Por ejemplo, en España fue muy relevante, el gran cambio en España no es Podemos, el gran cambio es el movimiento de los indignados. Los indignados, claro, en la Plaza del Sol, por supuesto. ¿Y qué hacen los indignados? Hacen dos cosas mágicas. Una es que repolitizan a la sociedad española. Somos países católicos muy obedientes, ¿no? De tanto leer al Santo Job, pero cuando nos cansamos somos muy espasmódicos, ¿no? Hay una respuesta. Pero indignados ponen en valor la dignidad del pueblo español, ¿no? Claro, Sí. claro, ¿No? De una manera como muy extrema, pero fíjate que esa indignación tiene como 2 puntos que son la base de que después pueda surgir Podemos, ¿no? Por un lado, repolitiza una sociedad que estaba en la resignación del there is no alternative, de esto es lo que hay, y al mismo tiempo que politiza, señala a los culpables. Y eso es esencial, porque dice, no me representas, democracia representativa, y me tratáis como mercancías vosotros, banqueros y políticos. El librito del filósofo, del politólogo De francés, Stefan, ¿no? de Hesse. Stefan Hesse. Claro. Y entonces nos quitaron las pistas, o estamos despistados, ¿no? Como Sí. bien lo señalas. Entonces, en esta lógica, es complejo entender a México que por todo, que no tenemos capacidad ya de asombro, ¿no? Que no logramos generar una indignación colectiva y que se vuelve a repetir. Y aquí pongo el tema de la aceituna en el sentido de por qué un curso de
de ciencia política para gente decente, ¿no? Ah, el Pues, curso que... Porque estamos en un mundo, se me había olvidado esa frase que yo usaba tanto, ¿no? De cuando no hay pistas la gente está despistada. Porque los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Todo se ha convertido en una mercancía, todo. La amistad, el sexo, el conocimiento, aprender. Y quien tiene dinero se convierte en un dios. Compra lo que quiera. En un marco, este modelo neoliberal donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, que ha conseguido algo que ha perdido la izquierda. Es que tiene una utopía. La utopía es que nos promete que todos nuestros deseos se pueden convertir en derechos. El que tengamos, siempre y cuando se mercantilicen. Que tú eres una pareja gay de hombres y quieres tener hijos, ese deseo te lo convierto yo en un derecho. Tienes derecho a ser padre siempre y cuando compres un vientre de alquiler. Que tú quieres tener sexo con 3 niñas, no te preocupes. Si tienes dinero, lo compras. Que tú quieres jugar a matar a alguien, también lo puedes comprar. Que necesitas un riñón, un hígado. Convertir los Juegos Olímpicos en un deporte donde puedes comprar un equipo, te puedes comprar un deportista. Tras de todo eso ya está el crimen organizado. Claro, lo que pasa es que el crimen organizado ya es legal. Es decir, que claro... Es una contradicción. Trump es el presidente de los mafiosos, de los banqueros, de los millonarios que lo han hecho robándole el dinero o el sudor a mucha gente. Y por tanto, ahí hay una realidad, Pepe, y es que ¿cuál es la idea de felicidad o la utopía alternativa que planteas a esa promesa de consumo ilimitado donde tú a lo mejor no tienes nada, pero es bastante probable que en este mundo, en este México o en esta España, la persona que está subordinada a esos grandes mafiosos también subordina a alguien? Es bastante probable que esa persona pueda tener una relación donde no le pague a alguien el fruto justo de su trabajo, donde se beneficie de una laguna legal, donde... Y al final es un concurso de canallas. Lo que pasa es que, claro, el pequeño canalla no se da cuenta de que su pequeña canallada es la que justifica la gran canallada que le fastidia la vida a él, a sus hijos y al a resto sus de la nietos. humanidad. Pero hay una cosa que no estaría de acuerdo contigo del todo, Pepe. Yo creo que el problema de México es que la han engañado y la han traicionado demasiadas veces en muy poquito tiempo. Decía Habermas que los pueblos tienen energías utópicas cada vez que las acumulas. Esto es como una pila. O sea, tú no gastas la batería y al día siguiente, si no la pones a cargar, pues no la tienes cargada a los 30 segundos. Y los tiempos de los pueblos reclaman, a veces una generación. Y resulta que aquí en el 88 hubo un cambio y se cayó el sistema. Y Eso de repente, es una frase un poco peyorativa lo que realmente pasó. El sistema, en el sentido de la suma de los votos a través de un equipo de cómputo, se cayó. Claro, robaron. Diego Fernández de Ceballos lo dice como que guardó silencio, ¿sí? Cayó en el sentido de callar. Y lo que realmente pasó es que el sistema, o sea, nunca se había usado eso y se cae ese sistema de cómputo. O lo hicieron caer, que es la otra versión. Pero a partir de eso vivimos una realidad diferente. Claro. Tan solo por una frase. Pero en aquel momento yo creo que si las personas que habían a todas luces ganado las elecciones hubieran reclamado su victoria, igual la suerte de México hubiera sido otra. Creo que muy poquito tiempo después, en el 94, está el levantamiento zapatista. Y muy poquito después, finales del 94. Los acuerdos de... Es en enero del 94, cuando se firma el TLC, es cuando ellos emergen. Y después los acuerdos de San Andrés... Fin de año del 94. El levantamiento zapatista es en enero del 94. No, bueno, fin de año del 93. Del 93, Del eso, 93. del 93. Entonces, porque entraba en vigor el TLC exactamente, en el 94. Entraba en vigor el 1 de enero del 94. Exactamente. Entonces, acuerdos de San Andrés, y se le ofrece a los zapatistas dirigir un partido político y dicen que no, que ellos que se van para Chiapas y que no quieren. Otra gran decepción. La tercera es cuando gana López Obrador las elecciones y otra vez se cae el sistema, ¿no? Y otra vez esa sensación de nos han robado esta alegría. Quizá me atrevería a decir que hay dos
más pequeñas, pero que suman la misma lógica, que es el movimiento contra la violencia de Javier Sicilia, que también es devorado por el sistema, o el movimiento Yo Soy 132, que termina devorado con algo tan patético como que uno de sus voceros, quizás su principal vocero, termina, ¿no?, presentando un programa de Televisa, ¿no?, que es una cosa como patética. O sea, el sistema tiene la capacidad de cooptar a los Claro. inconformes. Yo Lo creo mismo que- sucedió con el Grupo Madera antes en Chihuahua, cuando el inicio de la guerrilla urbana. O sea, son cooptados, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es la gran diferencia, que por eso planteaba el movimiento de los indignados. Se echa a la calle el Roto, que es un dibujante gráfico, para mí, que es el Y es mayor filósofo de fenomenal, España. Sí. Dibujó una viñeta el día 16, utilizando una expresión que se utiliza groseramente cuando echas a alguien fuera, ¿no? Dices a la puta calle, ¿no?, cuando despides a alguien del trabajo. Y entonces el Roto al día siguiente pintó la Puerta del Sol llenas de cabecitas de colores, y el lema decía: le dijeron a los jóvenes a la puta calle, y es lo que han hecho, ¿no? Oye, o los carteles esos que sacaron de una escritora, no me acuerdo cómo se llama, del pan y el chorizo. No hay pan para no tanto hay pan chorizo, para tanto ¿no? chorizo, que se me hace genial. Bueno, para el que no sepa, chorizo en España es el platero, el ladrón, ¿no? Sí. Es muy buena. Es esa sinvergüenza. frase. Claro, entonces yo creo que es muy importante, estoy intuyendo que es el gran déficit de México, y es que todavía no ha habido una renovación generacional. Hay muchos mexicanos, según entiendo y porque lo he visto en los bares, las tabernas de Madrid, o en el avión te encuentras a muchos mexicanos que van a estudiar. Y van a estudiar a la Complutense ciencias políticas, o la carrera, o una maestría, o el doctorado, o lo que sea, en cuestiones políticas. ¿Qué está pasando? ¿Estamos pidiendo los mexicanos a España que nos diga cómo? Pero eso pasa en todos los países. Cuando ganó Syriza Pero en los Grecia, mexicanos no van a Argentina, no van a Venezuela, no van No, porque decía- buscan Madrid, no sé si por el idioma, puede ser también, ¿no? porque es una ciudad divertida. También. Les dicen a sus padres que van a aprender política, pero en el fondo van porque Madrid por la noche cierra muy tarde, ¿no? Les tienen engañados a sus padres. Yo de eso no sé nada. Decía Marx, en la ideología alemana, que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes. Y es verdad que lo que pasa en los países grandes termina pasando en los países pequeños. Y creo que es muy importante entender eso. O sea, vamos camino tras de lo que ha vivido España, ¿es nuestra próxima experiencia? Analizar a lo mejor hasta España, que pues, su democracia, ¿cuántos años tiene? La madurez de su democracia y la madurez que tiene México, pensando que nos llevan 10 años o un poco más de todo el marco institucional que sustenta la democracia, ¿no? Y que al final del día se le apuesta que Podemos tenía otras alternativas, ¿no? Pero le apostó al sistema de partidos para poder reivindicar las causas. Pero en España sí hay democracia. O sea, un voto vale. En México, ¿no? En México es México es cuestionable. un problema eso. Pero Nos sin embargo, eso aquí en México, ¿eh? Sí, En pero una sí. relación, cuando fundamos Podemos, yo utilicé mucho a México, Ajá. pero al revés. Porque aquí estaba John Holloway, sí. de aquí de Puebla, De que Puebla, escribió un libro, ajá. Cambiar el mundo sin Holloway, tomar el ajá, poder. sí. Mientras que yo estaba convencido de que la única manera de cambiar el mundo era tomando el poder político del Estado, que era desde el aparato del Estado donde podíamos realmente hacer políticas, que el modelo neoliberal se ha impuesto desde el Estado. Bueno, es que el neoliberalismo cooptó al Estado mexicano. Claro. No es que desapareciera el Estado, como durante mucho tiempo se explicó mal, No. sino que había mutado Lo el cooptó, Estado. lo El cooptó. mismo Estado que es incapaz de darle seguridad social a sus habitantes, te monta una guerra de 3 trillones de dólares en 2 semanas, ¿no? Hay una premisa por ahí en los análisis de los politólogos. El presidente Wilson de los Estados Unidos, cuando le propusieron que había que invadir México, dijo, ¿para qué? Mejor preparamos a sus jóvenes, les decimos cómo hay que gobernar y los mandamos de regreso y van a Chicago gobernar, Boys. y los Chicago Boys, y tenemos controlado el país, ¿no? Claro. Sí, pero sin embargo ya ahí como que te quedas como a medias en la hora de hacer el análisis de México, y hablaba el tema de la indignación, que en México nuestra capacidad de asombro cada vez No termina de se cuajar, es hurtada. Sí, el tema de los 43, Es que el pensamos tema primero en comer de Casa y- Blanca,
Sí. Y pagar la renta y Sí. luego pensamos en la ideología, ¿no? Y que nuestros ciudadanos pues no son ciudadanos precisamente con los satisfactores mínimos, ¿no? Que al final ni siquiera tienen acta de nacimiento gran parte de la No seáis población en duros nuestro... con los mexicanos, todos los pueblos son bastante parecidos y a veces se alinean los astros y pasan cosas, y la diferencia entre que pase y no pase no responde a condiciones estructurales inevitables, ¿no? A veces son meros azares, ¿no? Yo creo que Coincidencias, diría Carl Jung, ¿no? Exacto. sí, o sea, si López Obrador y el subcomandante Marcos no hubieran tenido ese choque de egos, ¿Quién sabe qué hubiera pasado en ese pues país? es bastante probable que le pudieron robar 300.000 votos, pero no le hubieran podido robar 1 millón. Y por tanto, seguramente hubiera cambiado la cuestión. Nosotros Bueno. pensamos que el 18 es clave para la vida institucional de México y para el futuro dentro de la estabilidad política. La económica, no lo sé. Sobrevivimos. ¿Tú ves lo mismo en el 18 para México? ¿Ves un año clave? ¿Ves una elección parteaguas? Yo vengo diciendo que las bolas de cristal están desajustadas. Y por tanto, hacer predicciones no deja de ser una señal de impotencia, ¿no? Porque queremos que el futuro nos brinde algún tipo de certeza, porque el presente está lleno de nubarrones, ¿no? Recuerdo una manifestación en Buenos Aires donde había un cartel que decía menos realidades y más promesas, ¿no? Que era como... Claro. O sea, miéntanos, ¿no? Entonces, Síganos engañando. tengo la sensación de que la hartura, ¿no? Ante un presente tan decadente, ¿no? México que a veces tiene comportamientos africanos, pero llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Que a veces ves índices de educación. Bueno, tú tienes viniendo a México mucho ¿cuántos tiempo, años? claro, muchos. O sea, tienes una radiografía, un De primera escenario mano. de primera mano. Y Ah, América pero Latina, deja- ¿cómo la ves América Latina? Contaba hoy, te contesta ahora mismo, te contaba ya un profesor que yo dejé de venir a México porque me deprimía. Es decir, que hay 2 países en América Latina que me vencían, ¿no? Que me agotaban, que eran como un sumidero de energía que no me permitía ir a ningún lado. Uno era Colombia y el otro era México, ¿no? Colombia por su paraestado, por la violencia, por los asesinatos constantes, están solventando. Y el otro era México, ¿no? Con No, la esa falta de violencia que músculo. vivimos hoy día no es... Claro. Pero el problema es que yo recuerdo una tesis doctoral en Colombia de antropología, donde en las zonas tomadas por paramilitares en las afueras de Bogotá, una madre le había matado a los paramilitares 2 hijos por el toque de queda, y decía ella: si tienen que morir 2 de mis hijos para que los otros 2 puedan vivir, que el Señor se los lleve, ¿no? Entonces era una resignación, no una pérdida de horizontes, ¿no? Entonces tengo un poco la sensación de que aquí ocurre algo similar, ¿no? De que al final esta condición transa, ¿no? De las élites en todos los ámbitos, en la economía, en la política, termina contaminando el músculo moral también de la ciudadanía. Yo creo que el 15M en España, en el movimiento de los indignados, fue un grito contra todos los partidos, que no podía usurpar ningún partido político, era contra todos, ¿no? Y por tanto era una llamada de atención muy poderosa, ¿no? Que sobre todo iba a empezar afectando a los partidos de la izquierda. Después del 15M gana el Partido Popular, claro, porque la gente más sensible dice: es verdad que el PSOE no está funcionando, Izquierda Unida no está funcionando, pero gracias a ese incremento de conciencia están hoy sentadas las bases de la posibilidad de que haga una fuerza política que cambie radicalmente la suerte, ¿no? De España y de Europa, ¿no? Vengo de Roma, de un acto con Varoufakis, y la esperanza es 60 años Podemos, del Club de Roma, ¿no? Sí, sí, sí. El Club de Roma. Entonces, yo creo que México, tengo la sensación de que necesita hacer un cambio generacional. O sea, es que hay un México de los jóvenes que no tiene nada que ver con el México de sus mayores. Es cierto. Entonces, yo creo que incluso biológicamente va a darse, ¿no? Ese cambio. O sea, tarde que temprano México, la indignación va a llegar Sí, al límite de poder realmente salir. sí. Ahí ya digo,
un problema que es muy mexicano, ¿no? Con ese PRI que es revolucionario y institucional, ¿no? Y que actúa como el bufón de Shakespeare, ¿no? Que es capaz de presentar las quejas desde una figura deforme, ¿no? Que al final desactiva la transformación, ¿no? Estás hablando de un modelo que fue creado, inventado por Manavendranath Roy hace 80 años, o cuántos, 70 y pico de años, ¿no? O sea, fue también un concepto en aquella época, ¿no? Claro, pero su capacidad pero de... el PAN actúa igual que claro, el PRI, porque el es PRD sistémico. actúa igual que el Pero PRI. igual que en Europa la socialdemocracia y los partidos conservadores son dos patas de lo mismo, y por eso tienen que hacer grandes coaliciones. O sea, que las grandes coaliciones son el último recurso antes, ¿no?, de la decadencia, y por eso fijaos que vosotros ahora en México estáis pensando en la posibilidad de una gran coalición. Y estamos pensando también en la posibilidad de desaparecer el presidencialismo y entrar a un sistema parlamentario. Sí, y ahí en esta misma lógica, los independientes, ¿cómo vislumbras en México a los independientes? O sea, porque al final este esquema de que está señalando de que el PRD es lo mismo, que el PRI es lo mismo, que el PAN es lo mismo, que Morena pudiera llegar a ser lo mismo. Se empieza a parecer diferente, con ciertos matices a ese mismo, ¿no? El doctor Trigo, en un español valenciano, que se preguntó que por qué no podía haber jugo de naranja en verano, que era cuando más apetecía, pero es que las naranjas valencianas salen en invierno. En invierno. Y entonces decidió envasarlas, pasteurizarlas, y el problema es que aquello perdía muchas propiedades, pero para comercializarlo lo llamaron jugo de naranja natural. En el viaje de depreciación de la cantidad de zumo de naranja, en uno de los viajes que perdió casi el 70% del zumo de naranja, y eran todo agua y aditivos, se llamó trinaranjos, que era 3 veces naranja. Y el viaje final es una cosa que huele intensamente a naranja, que sabe intensamente a naranja, que tiene un color profundamente naranja, pero que son solamente polvos, que se llama el tang, ¿no? De alguna manera tengo la sensación de que los independientes son el tang, ¿no?, de la independencia. Es decir, que no puede ser que todo lo novedoso en México sea expriista, porque entonces no es creíble. No es creíble. O sea, un independiente tiene que ser una gente sin haber militado en un partido. Claro. Y por tanto, para militar en otro partido es bastante probable que tengas que ser de una generación diferente a la que y por eso obligaba la presencia política a la militancia. Y por esto este tema generacional que comentas, es decir, claro, que ha habido un rompimiento, ha habido un parteaguas en la parte generacional. A Podemos le vota el 85% menores de 45 años, mientras que al Partido Socialista y al Partido Popular son mayores de 65 años. El caso del Brexit. Claro. Los jóvenes votan por el Brexit y los adultos votan en contra. Galicia, el presidente Feijóo, le preguntaban que por qué había sacado un peor resultado en las elecciones, y dijo, es que se han muerto 100.000 viejos, ¿no? Entonces era como una respuesta cínica, como son ellos, pero que reconocía que hay cosas que a veces tienes que esperar que la solvente la biología. Vosotros nos habéis regañado muchas veces que por qué no echábamos al rey Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo es posible que un país moderno siguiera teniendo una monarquía? Y la respuesta era es que nos parecía una pelea tonta, absurda, porque estaba perdida de antemano, porque el rey Juan Carlos formaba parte del paisaje mentiroso, de una transición mentirosa, pero a la gente tú no le puedes poner un espejo, ¿no?, enfrente que le haga feo, ¿no? Eso lo saben bien los grandes almacenes, que colocan espejos siempre con poca luz, que hace que la ropa te sienta mejor, porque si hubiera mucha luz nunca nos llevaríamos, ¿no?, esa blusa o esos pantalones, porque nos sentimos horrorosos. La transición construyó un relato muy edulcorado, donde el rey era la gran figura, que te devolvía la imagen de que habías formado parte de una cosa grandiosa. ¿Qué ocurre? Pues que al final el rey lo tuvieron que echar los monárquicos, ¿no?, y hacer
deprisa y corriendo una ley de abdicación porque era un rey patético, envejecido, con Corrupto, amantes patéticas, corrupto. con un dinero que no podía demostrar su origen. demostrar de dónde provenía, lobista. Igual una que cosa Pujol patética. en Cataluña. Claro, una cosa patética. Bueno, pues la biología lo ha puesto en su sitio. Sé que no es bonito decir esto, ¿no? Y hace 20 años yo hubiera dicho hay que pelear, ¿no? Y de hecho siempre lo he hecho, he peleado, ¿no? Pero es verdad que a veces conviene hacer buenos diagnósticos y entender que hay cosas que las tiene que solventar la biología. Yo creo que México debe prestarle mucha atención a que no le vuelvan a robar su indignación. Exacto. Que no venga ningún portavoz del viejo mundo a querer sentir el dolor del nuevo mundo, porque entonces seguirá, ¿no? Ese ratón dando vueltas, ¿no? Ese sería un consejo. En esa rueda infinita. Sí, yo creo que la política mexicana tiene que rejuvenecerse. No puede seguir sin nada por expriistas. Creo que es importante que la posibilidad de que López Obrador gane tiene que convertirse en una realidad siempre y cuando López Obrador no se olvide de que los gobiernos de cambio en América Latina lo han sido porque han venido de las grietas del sistema, no de dentro del sistema. ¿Has hablado con él? Hace mucho tiempo que no. Hablé con él en una ocasión hace muchos años. No, voy a intentar. Ahora que voy a estar el fin de semana en el DF, voy a intentar hablar con él. Hay una lectura que para mí es muy clara, y es que en estos últimos 15 años, más allá de errores evidentes y de problemas no resueltos, han salido 72 millones de la pobreza de América Latina, ¿no? Y creo que tanto Chávez como Correa, como Evo Morales, como Lula, como Lugo, eran todo gente proveniente de las grietas del sistema, no venían del sistema. Y en ese sentido yo creo que Morena tiene que mantener esa parte de antisistema. Porque es que se ve complejo ante los últimos claro, acontecimientos que por lo que yo creo que es un error, que es que siempre se ha buscado quitarle votos al PRI y al PAN, cuando lo que yo creo que habría que pensar es que el caladero de votos que te puede construir una mayoría está en la gente que ya no vota y en los nuevos votantes que necesitan ilusionarse. En los que dicen es que de todas maneras va a ser lo mismo, el que votes va a ser igual. Yo esa gente sería Esa la que animadversión. mimaría, porque son el futuro, mientras que si tú te mimetizas demasiado y utilizas las mismas técnicas que el PAN, el PRI, el PRD, y compras votos y pactas con las televisoras y llegas a un acuerdo con Slim, llegar a toda costa no al necesariamente final es el yo creo camino. que no vas a poder hacer ningún cambio, sobre todo porque los cambios que necesita México van a tener enemigos muy poderosos enfrente, y esos enemigos solamente los derrotas con mucho pueblo en la calle, y tienes solamente mucho pueblo en la calle si le has hablado con sinceridad y entiende que estás con ellos y que no estás con componendas por arriba. Pues esa es una frase clave en el futuro. O sea, habrá que estar vigilantes, maestro José, de los discursos de los políticos que no comprometan realmente su discurso con el pueblo y que no hipotequen al pueblo en ánimos del triunfo. La indignación. En ánimos del triunfo, ¿no? O sea, acá los indignados a lo mejor no es el nombre, pero sí los estamos hasta la madre, ¿no? Esos tal vez sí. A mí me gustaría, el movimiento hasta la madre es un buen movimiento. Es un para buen mí. movimiento. Bueno, pues regístralo ya, lo echas a andar. Así es. Sí, sobre todo es que los hasta la madre ya no van a escuchar las viejas mentiras, ya no te creen. Ya saben que eres un mentiroso y por tanto dicen, ya tú no. Yo creo que en 2000 el PRI, cuando pierde las elecciones, hace propósito de enmienda y quiere hacer valer su pertenencia a la Internacional Socialista para renovar
su discurso, porque estaban en shock, ¿no? El término del nacionalismo revolucionario era entrada al neoliberalismo. Claro, pero en 2000 están en shock y piden ayuda para socialdemocratizar su partido, pero en 2003 ganan la intermedia y vuelven a echar otra vez abajo a los jovencitos y regresan otra vez los mismos. Entonces hay una cosa que a mí me deprime y cuando vengo a México es que vengo y mandan siempre los mismos, ¿no? Es una suerte del día de la marmota, ¿no? Los nombres son exactamente los mismos. Y El gatopardismo perfeccionado. sí, pero es un gatopardismo mezclado con Gloria Swanson al final del Crepúsculo de los Dioses o ese personaje patético, ¿no? De Muerte en Venecia, ¿no? Que se le va corriendo el rímel. Y creo que Decía un amigo mío que ya murió hace muchos años y que no sabía de política nada, pero tenía frases pues decimonónicas, pero al final del día, como dice el maestro José, te ilustraban mucho. ¿Qué le vamos a hacer a un rosal que se deshoja hoja por hoja? Podarlo. Necesitamos una poda. Generacional. Sí. De los Sí. mandos, de los representantes, de los, ¿no? De los... sí, a veces está tan podrido que Hay que podar. basta ni siquiera, a lo mejor darles un empujón. Yo miro una parte de la política mexicana y me recuerda a la última escena de La Momia, donde está a punto de convertirse en serrín. Y uno no sabe cuáles son realmente los mecanismos, porque no los tenemos, ¿no? Yo lo que creo es que lo que hace falta es un pueblo con la conciencia. No hay que exigirle que sepa lo que quiere, pero hay que recordarle que tiene la obligación de saber lo que no quiere. Exacto. Y que eso de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer es la gran trampa. No, eso es la gran trampa. Del mimetismo Es la y gran del trampa de los gatopardismo, poderosos, claro, sí. por supuesto. Muy bien. Pues Caray. qué gusto. Qué placer. Yo confío en México, ¿eh? Es decir, que esa misma desesperanza, ¿no? que yo he visto durante mucho tiempo, veo a la gente joven, si es que veo que ya no les da. Esa vieja generación de mandarines me recuerdan al viejo Stalin, ¿no? Pidiendo a los camaradas que se quedaran con él a charlar un rato más, ya viejito y Que no se vaya. Que no se sí, y se sentaban con él, pero es que luego escribían, está viejo, Stalin está ya, a ver si se muere ya, ¿no? Y nos deja en paz, Decrépito. ¿no? Y luego se muere y bueno, pues 3 años después aparece Todo lo que pasa, ¿no? ¿no? El gran recordatorio de la vileza. La vida es- Y en aquel momento, fíjate, también la pregunta importante será, bueno, ¿dónde estaba cada cual? En una ocasión estaba Khrushchev, ¿no? Dando la explicación de los crímenes de Stalin, ¿no? Y al Politburó, ¿no? Y alguien grita, ¿dónde estabas tú entonces? Entonces Khrushchev empieza a gritar, Khrushchev empieza a gritar, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está el que ha dicho eso? ¿Dónde está el que ha dicho eso? Un silencio. Bueno, pues donde está el que ha dicho eso, está donde estaba yo cuando gobernaba Stalin. Entonces, Bueno. yo creo que cuando México mire hacia atrás, yo creo que habrá gente que dirá, estuve con los 43 de Ayotzinapa, estuve con Yo Soy 132, estuve en el Zócalo, Y los estuve con los cadáveres ahorita de zapatistas. Veracruz y todo. Y Estará, ahora mirará hacia atrás y dirá estuve, ¿no? Y por tanto será corresponsable de lo que venga. Y por eso yo creo que pese a todo, las peleas que no se dan son las que ya están perdidas. Y hay una cosa que he aprendido, no en los libros, sino que creo con la edad, es que lo que diferencia una persona conservadora de una persona progresista es que la persona progresista confía en la gente. Así que creo que hay que confiar. Hay que Muy prender la veladora y la perfilarnos veladora. con el Papa Francisco. Eso. Bueno. Juan Carlos Monedero, muchas gracias. A vosotros. Sé que tienes una reunión ahorita, que ya vas a llegar tarde. Pero Hasta bueno, la próxima. hasta la próxima. Gracias.
Gracias, maestro José. Los periodistas.